Hola, cinéfilo. Para alegría de los amantes del séptimo arte que se realiza en la isla, hace poco se estrenó en nuestras salas el filme cubano La Mujer Salvaje, que tiene un interesante recorrido a nivel internacional en el que ha cosechado varios premios. Uno de ellos, el de Mejor Actuación Femenina en el Festival de Málaga para su protagonista, la actriz Lola Amores. Dirige esta cinta el cineasta Alan González, quien también ha estado en nuestro programa antes, al igual que Lola. Y hoy nos acompaña otra de sus co-creadoras, esta vez desde el guión. Ese punto de partida creativo tan importante a la hora de emprender el proceso de realización de un filme. Como siempre te digo, disfruta la entrevista, no te pierdas el comentario cinematográfico, que yo estaré de vuelta justo antes de la despedida. Bienvenidos a este su espacio de la entrevista dentro de Te Invito al Cine. Hoy tenemos la dicha, la honra de contar con Nurieles Duarte, que es la guionista, la co-guionista de La Mujer Salvaje, esa película que ha causado sensación en muchísimos países, en muchísimos festivales internacionales, incluso algunos de primera, y también en Cuba. Está ahora mismo en los cines de estreno y estará por largo rato, creo. Tenemos ese privilegio de hablar con una guionista, pocas veces lo hemos logrado, porque se sabe que los guionistas suelen ser, o al menos a mí me lo parecen, bastante taciturnos, como abstraídos, como si tuvieran la cabeza en las nubes, seguramente pensando en el próximo guión que van a escribir o en el que están escribiendo en ese momento. Pero nada, vamos a estar hablando sobre La Mujer Salvaje, sobre Alan, sobre Nuris y sobre todo con Nuris y en primera persona. Hola, Nuris. Hola, Joel. Oye, cuéntame eso. ¿Qué tú estudiaste? Yo te conocí en la escuela, pero tú me imagino que tenías una vida anterior. No, no soy taciturna. Y no sé si los guionistas son taciturnos. Algunos, quizás. Es un invento mío. No, Una no, etiqueta yo... para empezar por algún lugar, vieja. Imagínate tú. No, mira, no, hice muchas cositas y quizás hasta me pareció en algún momento que no sabía muy bien lo que estaba buscando hasta que todo tomó sentido. Hice mucho teatro, estudié también sociología durante un tiempo. ¿Hiciste teatro desde qué punto de vista? Hice mucho, no, como actriz. Como actriz. Y como actriz ya. También después traté de, en la escuela de cine uno siempre... Hiciste algunas cosas, siempre yo recuerdo. Continué actuando un poquito, ¿no? Pero como que siempre estuve un poco que nutriéndome, quizás creo yo, para después, y por otro lado siempre estuve investigando la escritura, ¿no? Un día se unió todo eso en el cine. Ah, por eso es que tú no eres taciturna, porque eres actriz también. Ellos dicen todos que son tímidos, pero yo a algunos no les creo tanto, vamos a decir. Entonces, ¿estudiaste actuación dónde? Trabajé en varios grupos de teatro. En varios grupos trabajaste. Estudié un programa emergente que se creó en algún momento cuando yo trabajaba ya en algunas compañías, había ya trabajado en algunas compañías de teatro, y que fue una especie de graduación de la ENA, una titulación para la ENA, también pasé un poco por ahí. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de entrar en la escuela? ¿Ya llega a la escuela a tu vida? Sí, fue muy curioso, mira, fue muy curioso. Yo estaba trabajando en el teatro en ese momento y bueno, supongo que llegan momentos en la vida donde uno se aventura a cambios, ¿no? A buscar cambios, donde se te
acaba un poco la investigación en la que has estado y necesitas algo más. Y ahí aparece un amigo, gracias a Dios por los amigos, que me convoca un poco y queriendo terminar de embullarse él, me anima. Ernesto Lugones, siempre se lo agradeceré. Él sigue siendo un actor estelar y bueno, esas cosas, él me embulló, pero entré yo. Él te embulló, pero Pero entré yo. Y la así suerte pasó, es de ¿no? quien Es la así. tiene, no de quien la busca. Amor mío, yo sé que eres una lectora así contumaz, si es que cabe la palabra. También relatora de historias desde siempre. Es decir, tenía en algún punto de tu personalidad ese vicio de contar. Sí, yo creo que para mí siempre ha sido inevitable, hablo un montón y me gusta mucho conversar con las personas Sí. y las personas siempre están intercambiando cuentos. Yo creo que al final todo se transmite un poco a través de un cuento, ¿no? Las experiencias, los sentimientos, cuando no podemos describirlos, cuando todavía no los hemos comprendido, contamos lo que nos ha pasado para ir comprendiendo, para ir entendiendo, ¿no? Para ir conociéndonos mejor. Entonces, para mí el cuento es la vida, ¿no? Está Es la vida. en cada cosa que hacemos, ¿no? En cada conversación. Roland Barthes decía lo mismo, que todo es un cuento. Qué pesadez, Nuria. No, qué pedantería. Pero tú estás diciendo lo mismo, Manama. De todas maneras, no te consigo a ti llegando a una cola, la última cola que has hecho, y haciendo el cuento de tu vida allí. Yo escucho. Tú escuchas, Yo más escucho bien. mucho, Ya. trato. Me parece que también forma parte del trabajo de un guionista, ¿no? Estar atento y escuchando. Y bueno, y cuando converso es para poder escuchar más, ¿no? Para que el otro, o sea, se sienta también cómodo, ¿no? Cómodo. Tú tienes que dar también para que el otro se sienta cómodo de darte sus experiencias, ¿no? Es curioso porque ese mismo trabajo de observación se lo hemos escuchado descrito aquí a los actores, ese proceso de observación. Así que a lo mejor tú en algún momento está una actriz dormida dentro de ti, medio guionista y medio actriz. Entonces llegaste a la escuela, te cayó una antología de generación, es decir, era lo más grande. ¿Qué relación tuviste? Me imagino que estás todavía contenta y satisfecha de haber tenido los compañeros que tuviste. Ah, no, tuve un grupo en la escuela maravilloso, los quiero y los extraño muchísimo. Me imagino. Me encantaría trabajar con ellos en algún momento. ¿Cómo les decían en la cátedra? Nosotros éramos la generación... Oh, me dejaste. Me acordaré, me olvidó. acordaré. Bueno, en algún momento te acuerdas. Senia hace falta aquí, que Senia no me Riverí, dejaría mentir. compañera de ella de trabajo y jefa Pero de seguro cátedra. éramos lloronas, histéricas o algo Las así. lloronas, No, las histéricas. No era... Sí, porque eran todos, tenían un carácter trágico bastante elevado. Fueran de la nacionalidad que fueran, que los había Nos muy gustaba el distintos. drama. Y había una Y argentina. estábamos aprendiendo. A ver, eran argentina, española, bueno, en fin, un grupo muy variado al que yo tuve el inmenso placer de darles clases y... Y nosotros de tener tus clases. Ay, pues gracias, amor. Pero lo decía porque de ahí viene mi conocimiento de ellos. Tuve esa suerte y nos hicimos amigos más que una relación de profesores y estudiantes. Entonces, te graduaste. ¿Qué pasó después? Me graduó. ¿Hiciste algunos trabajos de actuación dentro de la escuela mientras estudiabas Sí, allí? un poco ahí al margen, porque siempre hacen falta actores, sobre todo en los ejercicios más pequeños que no se contratan actores de fuera de la escuela. Entonces ahí uno siempre está disponible, ¿no? Tú has actuado también mucho. En algunos ha aparecido, pero no esas estelaridades que alcanzaste tú. Entonces, Sí, no, porque te recuerdo protagonizando un corto experimental que fue un escándalo de aquella escuela por experimental, no por ninguna otra cosa, y que se estuvo comentando durante mucho tiempo en la escuela y llevaba tu protagonismo casi, Sí. ¿no? sí, Mariela, la Mariela, la Encantado. del grupo de Nelda De Castillo. Nelda, no recuerdo ahora su apellido, pero Mariela. sí, Mariela con López, Mariela. ¿no? No sé, no, yo no me acuerdo tampoco. La principal actriz de la compañía de El Ciervo Encantado de Nelda. Era tu coprotagonista. Bueno, está bien. Te graduaste. ¿Qué pasó Sí, después? me gradúo de la escuela. A través de la escuela fui a estudiar una beca en SCAC, en la escuela de Barcelona. Y ¿Allí estuviste cuánto tiempo? como 6 meses. Y luego regreso, y cuando regreso, al poco tiempo ya de estar acá,
Me propone Arturo y Senia que Arturo coordinaba... Arango, Senia Riverí. Sí, es verdad, los apellidos. Que hablo como si estuviéramos en casa, Sí. porque nos conocemos demasiado tú y yo. Sí. Y con Senia y con Arturo me proponen como coordinar un espacio nuevo que estaba creando la cátedra de guión en la Escuela de Cine, que era la maestría de guión, que tenía un formato mucho más pequeño que el del curso regular, y ahí me quedo trabajando con ellos por 5 años. Estuviste 5 años en la maestría. 5 años coordinando la maestría, junto a Arturo principalmente, que era fue el director de la maestría, creador de mientras Senia dirigía la cátedra de guión en esa época. Y Alan posteriormente entró a coordinar ahí con nosotros también. Pero Alan estuvo todo el tiempo trabajando ahí. No, Alan se graduó y estuvo un tiempo haciendo otra cosa, o entró enseguida en la cátedra. Entró enseguida, yo creo que bastante pronto. Así que tú conociste a Alan. Conocí a más Alan a como fondo. cuando era estudiante, y yo estaba ya trabajando un poco desde la cátedra, y ahí nos fuimos haciendo muy amigos. Sí, porque Alan es un personaje rarísimo, singularísimo, para que no suene feo. Él sacó en Fanca la carrera de fotografía y después entró en la escuela de cine a sacarla de guión. Y entonces ahí es que se vuelve compañero tuyo y amigo, por supuesto. Entonces, ¿cuál fue el primer trabajo que hicieron juntos? Con Es Alan. decir, Alan y tú. Mira, la verdad, O lo más bien, primero... ¿cómo descubrieron que podían trabajar juntos? No sé, un día estaba pasando. Mira, cuando estábamos ya trabajando en la cátedra, que hacíamos esos viajes desde San Antonio a La Habana, Ay, tú los que has son hecho tan largos mucho y tan y son aburridos. largos y a veces el tiempo ahí se detiene. Y sin querer comenzamos a hablar de eso, de una historia cosas que teníamos posible. observadas, que nos generaban emociones profundas, no eso. Empezábamos a hacer los cuentos que nos hacían reflexionar. Yo te cuento, tú me cuentas, y cuando vinimos a ver teníamos un montón de materia prima con la que pensar escritura, ¿no? Y realmente lo primero en lo que empezamos a trabajar fue en La Mujer Salvaje. ¿Ah, sí? Sí, sí. Fue antes de todas las demás cosas Sí, que sí. hicieron. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando en ese guión? Ocupó 2, 3 tiempo. años. Sí. Ocupó Puro tiempo. guión. Y claro, porque también hubo un tiempo donde ya estábamos trabajando, pero todavía no nos dábamos cuenta. Entonces ese no lo sé Claro, medir, no lo sabes contemplo. contarlo Sí. bien. En el guión de La Mujer Salvaje. ¿Cómo se les ocurrió la historia? ¿A quién? ¿Puedes delimitar esa Vale. parte? Es decir, ¿cuál fue tu trabajo y cuál el de Alan? Si pudieras. Mira, a ver, sinceramente yo recuerdo, te digo, no sé cómo se convierte después en la película, ¿no? Pero sí recuerdo que había un estudiante de la escuela, Paula Murcia, que en algún momento se va a un ejercicio de la escuela en el Escambray, creo, y ella contacta allí con un personaje que tiene una historia similar a la de Yolanda, la protagonista de La Mujer Salvaje. Y un Porque tiene un poco, modelo en la vida real. un poco que a raíz Eso ni de lo algunas sabía. historias, ¿no?, que a mí me cuenta, creo que Paula regresa intentando reencontrarse con esta persona, y descubre que la persona se ha ido del pueblo y nunca más logra dar con ella. Y a mí siempre se me quedó como una historia muy interesante, con la que además Paula no había alcanzado a trabajar, y yo, bueno, lo reservé para el mundo del trabajo de la ficción. Y en algún punto, después que eso se fue uniendo con otras cuestiones, con otros callos, ¿no? A veces como que sentíamos que nos molestaban, ¿no?, de cosas que observábamos, de las que queríamos Se le incorporaron discursar a esa narración. a esa narración. Y Sí. ven acá, ¿cómo ustedes hacen eso? Porque yo no sabría. Y después ponerme a escribir eso. Es decir, ustedes van anotando mientras hablan. Porque yo he casualmente pasado, ustedes son muy cuidadosos del momento del trabajo y se aíslan. Pero casualmente yo he pasado por al lado de ustedes, los he visto que aquello es como un guirigay tremendo. Un día te invitamos a una tarde Una sesión. de Nah, trabajo. así no sirve. Yo quiero verlo sin que ustedes sepan que yo estoy. La cosa guayera. Se nos va a olvidar que estás ahí, porque cuando
No, cuando se nos metemos concentran adentro, completamente. todo lo demás y un desaparece. poco tú haces ¿no? del personaje, otro poco hace Alan. Empiezan Mira, a decir, y ella dice esto y esto y esto. No, que no dice eso, dice esto otro. Cosas así. Bueno, tú has Pero- escuchado a Alan hacer cuentos. Tú sabes que Alan Sí. no puede hacer un cuento sin hacer las voces, ¿no? Sin hacer las Porque voces y los él tiene una personajes. imaginación muy sonora, ¿no? Él siempre está escuchando también mucho, ¿no? Y le gusta mucho interpretar, le gusta sentir, ¿no? Mucho lo que escucha. Entonces ahí como que sin querer eso ya está pasando, ¿no? Uno empieza a probarse en el cuerpo un posible diálogo que a veces no es más que una manera de ahorrarnos 5 explicaciones, ¿no? Porque de pronto ya si lo supiste expresar en un diálogo, Claro, claro, y en una no tienes que actitud física, vamos a decir. y que empieza ya a Y tu formar más facilidad de parte actriz del ahí cuenta personaje. también. Y entonces sí, a veces nos intercambiamos ya cuando estamos más en el trabajo de escritura de las escenas, sí, puede ser que hasta nos cambiemos los roles, que ya probemos más los personajes, así. Pero hay una cosa, encuentran un detalle importante para ese personaje. Van corriendo y lo escriben. No, son procesos de conversar mucho, mucho, mucho y de ser muy paciente Y también. llegan a la escritura después. Sí, tratamos de pensar mucho y de tener muy dominada una escaleta y Una de serie de entender situaciones, claro. mucho. Alan es, y a mí me ha gustado mucho, ¿no? O sea, yo soy una escritora que me gusta entrar y trabajar mucho desde el personaje. A mí el personaje me guía mucho, me mueve mucho, confío mucho en él para ir encontrando el cuento, el relato, ¿no? Y para ir confirmando mis intuiciones de un relato. Alan es muy estructurado. Sí, Y eso creo que nos ayuda mucho Y a se ambos, ¿no? compensan, claro. Porque yo lo estoy buscando por un lado y él lo está confirmando por el otro. Él también, bueno, al salir luego a dirigir, tiene que tener un dominio y poderlo ver. De toda la... Creo que para mí también es muy importante que estemos viendo lo mismo, ¿no? Y hablamos hasta el cansancio, hasta estar seguros de que estamos viendo lo mismo. Bueno, vamos a entre dejar La Mujer comillas. Salvaje para el final de esta entrevista porque es la guinda en el helado, la película cubana más exitosa, yo creo, de los últimos 20, 30 años, qué sé yo. Qué orgullo. Por lo menos a nivel de los festivales. ¿Tú pudiste prever algo de esto? Al menos un ápice. Que querría decir que sí, ojalá sí, ojalá Tuvieras una sí, o sea, lámpara, algo. no, sí, bueno, me gusta creer que uno hace películas justamente para eso, para que Para se que vean gusten en los y mayores, en donde más se pueda, ¿no? Entonces, sí, pensamos mucho una estructura que pudiera cuestionarse a sí misma, ¿no? En algún sentido, ¿no? Pero dijiste que íbamos a hablar de otras cosas. Sí, vamos a hablar de... Porque es que no quiero Después de La tampoco Mujer hablar Salvaje. tanto de La Mujer Salvaje, que está en No, cartelera. vamos a hablar de La Mujer Salvaje en otro momento, porque quiero hablar también de los otros cortos que has escrito con... Los otros cortos no, los cortos que has escrito con Alan, porque La Mujer Salvaje todo el mundo sabe que es un largometraje. Entonces, este trabajo en otro sentido, por ejemplo, háblame de Los Amantes, la escribiste con él. Sí, Y él dijo en la conferencia de prensa en la que estuvimos recién que la película fue un poco preparación de La Mujer Salvaje. En tanto tiene la misma actriz y tiene una situación tal vez medio parecida. ¿Cómo creció esta película? ¿Cómo se escribe una película como Los Amantes, Nuri? Una película que empieza lo que le llaman en media red, ¿no? Es decir, cuando ya la acción está andando, no explican nada de qué está ocurriendo, de dónde vienen estos personajes, y el público tiene que hacer inferencias, preguntas que no se responden del todo. era una investigación, ¿no? Justamente, Y la película está realizada en un plano secuencia toda ella. Una Dígame. investigación primero bueno, uno sueña, ¿no? Y uno siempre sueña quizás hasta con ese largometraje en plano secuencia completo, porque siempre es de un preciosismo y de una hechura Claro, técnica, ¿no? De un impresionante. derroche de todo, ¿no? Y porque también a la hora de las escrituras, y nosotros siempre supimos, al menos con Los Amantes y con La Mujer Salvaje, sabíamos que queríamos, bueno, con muchas de nuestras películas, hemos trabajado como... Por cuestiones también de que uno trabaja para presupuestos pequeños, si tenemos pocos espacios, a veces la continuidad temporal ayuda a que ese poco espacio se vuelva mejor como síntesis, ¿no?
De toda la trama, de toda la de todas las trama. intenciones. Y demás. Ujú, y entonces logramos poder filmar entonces algunas cosas con esos criterios, ¿no? Y esa, parte limitan de eso es Los Amantes. Sí, parte de eso es Los Amantes. No, si te fijas un poco que en varios cortos que tenemos, o sea, La Muchacha de los Pájaros también es una locación, básicamente. Hay un par de escenitas más de entradas, pero es primordialmente una locación. Yo tengo la sensación que Los Azul Amantes, Pandora, para ir por parte, y vamos a hablar de eso también, que Los Amantes no fue muy bien comprendida. Era una película experimental, ¿no? De alguna manera. sí. Y no, corrimos muchos riesgos ahí, el riesgo del plano secuencia, el riesgo de esconder mucha información, porque no queríamos trabajar tanto para la información como para la emoción. Tenía mucho que ver eso con Era crear como una atmósfera. Investigación. La locación que encontramos, que Alan encontró, que Alan y Claudia encontraron, era tan extraordinaria, pero también tan rara, que también genera una extrañeza, ¿no? en la película. Y creo que son muchos elementos, quizás se nos fue un De poquito. extrañamiento. Pero estábamos experimentando, ¿no? O sea, Estaban yo buscando. quedé muy contenta siempre con el resultado, porque respondía mucho a muchas cosas que queríamos investigar y no teníamos tres cortos para hacerlo. Entonces teníamos que investigarlo todo en uno. Solo. Y correr. Los Amantes, que de todas maneras tuvo muchísimo éxito en la muestra de ese año, ¿no? Digo, a nivel de los premios, fue señalada como uno de las obras más excepcionales. A mí no me gusta decir materiales, no sé, de las obras más inquietantes, al menos de ese año. Azul Pandora, o La Mujer de los Pájaros primero. No, La Muchacha de los Pájaros. La Muchacha de los Pájaros. Surge, o sea, tiene que ver con el proyecto que acaban finalizando la pandemia, un proyecto que el ICAI convoca. Y ahí entonces logramos tener, que coordinó después, que dirigió Fernando. Y sí, el proyecto de los varios cortometrajes. Y entonces nosotros concursamos con ¿no? Pero tiene como un tono más lírico. Sí. Que las demás cortos que hicieron juntos, incluso la película. Sí, ese fue un poco más como un consejo, ahí fue donde un poquito yo me impuse un poco más como guionista. ¿Ah, sí? Me costó un poco, porque se alejaba más Alan de su Establo, forma. imagínate tú. Se alejaba más de su forma, de la forma de las películas que él ya venía haciendo. Pero justamente por eso yo sentía que era necesario que se probara, que se obligara a trabajar una línea un poco distinta a lo más habitual en él. Nuris, antes de llegar al largo. Antes ¿no? de llegar al largo. Vamos a tener que hablar de La Muchacha de los Pájaros y de Azul Pandora y de La Mujer Salvaje el viernes que viene, cuando tú vengas de nuevo, si nos quieres hacer esa, bueno. esa deferencia, Okay. Porque se nos acabó el tiempo. Ok. Entonces el viernes que viene estaremos juntos de nuevo, amor. Dale, mi vida. Gracias ha sido un por haber placer y venido. volveremos a encontrarnos. El mes de mayo es el mes de los aguaceros en Cuba, o debe ser el mes de los aguaceros en Cuba. Y además es el mes en que ocurre el Festival de Cannes, que es una especie de termómetro del mundo cinéfilo internacional, particularmente de lo que tiene que ver con el cine de autor. Muchas semanas antes de que comenzara a celebrarse este festival, que por supuesto da una especie de líneas generales de lo que va a ser el mundo del cine, particularmente el cine de autor a lo largo de todo el año, de lo que queda del año, que es bastante, pues ya se comentaba en todos los lugares, en todos los sitios dedicados al cine, en todos los sitios de crítica, se hablaba sobre Megalópolis. ¿Qué cosa es Megalópolis? Pues una superproducción norteamericana que dirige nada menos que Francis Ford Coppola. Megalópolis, para los que no estén tan entrenados, significa algo así como ciudad enorme, tan enorme que es monstruosa. Y por supuesto que debe estar hablando de cuál ciudad norteamericana que aparece en la imaginación de algunas personas como monstruosa, pues es sobre Nueva York. Esta es una película que Francis Ford Coppola, cuando vino a Cuba, a la Escuela de Cine en particular, pero en general visitó también el ICAI, se hizo una retrospectiva de sus películas, ya estaba preparando. Es decir, la película lleva 40 años en preparación y ha costado nada menos que 120 millones de dólares. Es decir, es una superproducción de esas exorbitantes que el cine norteamericano se puede permitir en pocas ocasiones.
El cine norteamericano es el único que se la puede permitir y en muy pocas ocasiones. Para producirla, como no encontró ninguna firma que quisiera asumir semejante riesgo, porque Coppola hace tiempo no es el director más taquillero del mundo, pues el tipo tuvo, quiero decir el director, este señor tuvo que vender sus viñedos, sus bodegas. Todo el mundo sabe, o casi todo el mundo que conoce algo de Coppola, sabe que él es propietario, o lo era, hasta que produjo esta película, de unos viñedos enormes y de unas bodegas donde ese vino se almacena para después comercializarlo. Pues todo eso tuvo que venderlo para producir esta película. Y esta no es la primera vez que ocurre eso en la historia de Coppola, pero el caso es que esta película es una película tan extraña y tan desconcertante, según cuentan los pocos que la han visto, que no solo no encontró productora que la financiara o que terminara de financiarla, sino que ahora no encuentra tampoco distribuidora, porque todo el mundo le teme a una inversión que no va a ser recuperada en taquilla, o que todo el mundo dice que no va a haber manera de recuperarla. Según cuentan esa sinopsis, la película trata sobre futurista, una Nueva York del futuro que ha sido víctima de un tipo de catástrofe que la ha dejado medio destruida. Hay un arquitecto que intenta restablecer esa ciudad, renovar el brillo o recuperar el brillo que antes tuviera. Ese arquitecto lo interpreta Adam Driver, y entonces hay una historia de amor de este arquitecto con la hija del alcalde, que por supuesto el alcalde de Nueva York representa, digamos, que la fuerza reaccionaria de la película, para que tenga conflictos y todas las demás cosas que pueden atraer a algunos espectadores, porque algo de eso tiene que tener, por muy experimental que la película sea. Entonces, sobre estas líneas más o menos discurre la trama de una película que ya algunos han dicho que es una especie de combinación entre La Metrópolis de Fritz Lang, aquella película alemana futurista, y La Calígula de Tinto Brass. Supongo que sin la parte erótica de la película Calígula. Y lo supongo con buenas razones, porque la película no va de eso, no va de erotismo, pero sí hace algunas alusiones al Imperio Romano, y Calígula es sobre eso. Entonces es una película que combina Metrópolis de Fritz Lang, una ciudad del futuro, con Calígula. Tiene que ser una película extraña. A mí me suena muy atractiva, sobre todo si recordamos que Coppola es el realizador de la saga del Padrino, que incluye 3 películas, como todo el mundo sabe ya, y esta sí lo convirtieron en uno de los directores más taquilleros de la historia del cine norteamericano, pero después empezaron a acumularse fracasos de taquilla, algunos de ellos éxitos artísticos como Apocalipsis Now, que siempre fue considerada una película descomunal, pero que al público no le causó ninguna gracia. Y el resto de las películas de Coppola han tenido un éxito variable. En fin, que ahora se nos aparece con este proyecto desmesurado, desmelenado, que utiliza lo más moderno de las técnicas digitales también. Dicen que ya Coppola ha renunciado, tiene una nueva técnica de la cual hablaremos en otro momento, pero que renuncia a las famosas cortinas verdes que hay que adornar con imágenes en postproducción. Hay una nueva técnica que él usó en Megalópolis y bueno, todo eso le costó el dinero que ya sabemos. Megalópolis es una película atractiva desde muchos puntos de vista. Loco estoy yo porque acabo de llegar a Cuba. Cinéfilo, hablar de guión cinematográfico es siempre una experiencia gratificante. Por eso hoy agradecemos a Nuri Duarte, guionista y docente, el habernos regalado parte de su tiempo para conversar sobre el oficio de escribir para el audiovisual. Regresa la próxima semana, siempre el viernes en la noche, luego del noticiero. A esta, tu cita con el séptimo arte. Así me das la posibilidad de decirte, una vez más, te invito al cine.